En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una enseñanza que sin duda alguna es una de las enseñanzas que más ataca el enemigo. Una enseñanza que es fundamental para nuestra fe, para nuestra vida cristiana y que sin duda causó dentro de la época en la cual Jesús se manifestó mucha incomodidad, porque desde el inicio de su ministerio, el enemigo siempre quiso sembrar esta duda en el pueblo, que hasta el día de hoy esa duda la siguen teniendo el pueblo de Israel con relación a su Mesías. Era imposible, como para muchos hoy, era imposible que se diera quizás uno de los milagros más importantes que podemos encontrar en la Biblia. Que Dios mismo pudiera hacerse hombre y caminar por esta tierra. Dios mismo, como lo dice Juan, y aquel verbo, Juan capítulo 1, y aquel verbo que era Dios, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y Juan dice, y nosotros vimos su gloria como la gloria del Padre. Y esto era algo que los judíos no podían creer y no creyeron, y por eso terminaron crucificando a Jesús. Y por eso el mismo Juan, ya en su segunda epístola, ya muchos años adelante, Juan dice en segunda de Juan capítulo 1 y en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Nuestra fe empieza creyendo que Jesucristo es el enviado de Dios, que Jesucristo habitó en medio de un cuerpo llamado Jesús y que a través de ese cuerpo durante 3 años y medio manifestó la gloria de Dios. Era imposible para ese pueblo creer que Jesucristo mismo venía habitado en un cuerpo llamado Jesús. Por eso menospreciaron a Jesús. Por eso apedrearon a Jesús. Por eso crucificaron a Jesús. Porque no podían concebir. Inclusive decían expresiones humillantes y decía, bueno, y este no es de Galilea, y de Galilea no ha salido nada bueno. ¿Qué puede salir de Galilea? Porque Galilea era un lugar insignificante, pero de ahí venía Jesús. Ellos no podían creerlo. Es más, dice, sus padres han estado con nosotros, es hijo de José el carpintero, porque Jesús se había manifestado a ellos a través de toda su gloria, pero ellos no lo creían. Fíjense, si nosotros vamos a Juan precisamente, y quiero que vayamos ahí a Juan para que veamos lo que el Señor nos dice acerca de Jesús. Y dice ahí en Juan capítulo 10 y en el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas obras os he mostrado
de mi Padre? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos le respondieron, los judíos le respondieron diciendo, por buena obra no te apedreamos. Haces muy buenas obras. Le has dado vista a los ciegos. Has hecho que el cojo ande. Has sanado a los leprosos. Le has dado vista a los ciegos. Pero por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Para ellos era una blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Era Dios mismo habitando en la vida de un hombre. El Verbo se hizo carne porque ese ha sido el anhelo de Dios. Y es lo que el enemigo quiere que nosotros dudemos. De que Dios mismo quiere vivir en el corazón del hombre. Es Dios mismo manifestándose a través de un cuerpo. Ya utilizó un cuerpo llamado Jesús. Dios mismo habitó ahí. Y durante 3 años manifestó las obras del Padre, como Jesús les dijo. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Las obras que Jesús hizo, dice la Biblia que no las hizo por su propia cuenta, sino que eran las obras del Padre. O sea, Jesús manifestó en esta tierra la gloria del Padre, las obras del Padre. Y ha sido el anhelo de Dios que a través de su vida y de mi vida podamos manifestar las obras de Dios, las obras del Padre. Pero muchos no lo creen. No lo creen en otra vida. Tampoco lo creen que se puede dar en su propia vida. Por eso dice, mira, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre, un hombre mortal, te haces Dios. Y por eso es que lo querían apedrear a Jesús. Pero ese es el milagro y ese es el anhelo y ese es el propósito de Dios. Al escoger una iglesia, porque ahora el cuerpo de Cristo ya no está. Pero ahora Dios ha dejado un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Y hoy se repite nuevamente la historia. Hoy muchos apedrean el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque ellos siendo hombres se quieren hacer Dios. Pero lo que Dios anhela es que a través del cuerpo, que es la iglesia, nuevamente quiere manifestar las obras del Padre. Y esto es lo que dice el libro de, quiero que vayamos al libro de Efesios en el capítulo 1. Efesios capítulo 1 y versículo 21 dice, del versículo 22, Efesios 1, 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 1:22 revela que el cuerpo de Cristo hoy es la iglesia y que a través de la iglesia Él quiere manifestar nuevamente esa plenitud de Dios. Imagínense qué privilegio cuando usted pasa a ser la iglesia.
La iglesia de Cristo no es un edificio. No es un edificio. La iglesia de Cristo es el cuerpo en donde Dios habita y por donde Dios quiere manifestarse. Y es necesario, y ese es el punto principal de esta enseñanza, y es necesario, es importante en la época o por la época que estamos viviendo, que la iglesia manifieste las obras del Padre. Que ya no andemos por nuestra propia cuenta, sino que sean las obras del Padre manifestándose a través de nuestra vida, la cual es su iglesia. Es como decía Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, ya no son las obras de la carne, sino que ya son las obras del Padre manifestándose a través de nuestra vida. Jesús mismo dijo, miren, mayores cosas que yo he hecho, ustedes harán. Lo que pasa que no creemos este mensaje. Es imposible para nuestra mente creer que a través de nuestra vida, a través de mi vida, Dios quiere manifestarse. Empieza la duda porque ese es el propósito del enemigo. No creer que Jesucristo vino a través de la carne y que a través del cuerpo manifestó las maravillas del Padre. Nos hace creer que nosotros es imposible. Cuando vamos a orar por alguien, ya vamos con duda. ¿Será que Dios se va a manifestar? Y empezamos a orar poniéndole duda a esa oración. Cuando vamos a predicar, ¿y será que Dios va a hablar a través de mi vida? Empezamos a tener duda sobre ese llamamiento, sobre ese propósito de que Dios escogió un cuerpo llamado la iglesia para que hoy el Padre pueda manifestar la gloria de Dios. Es importante, iglesia, que usted crea que usted es el cuerpo de Cristo hoy en la tierra y que a través de la iglesia el Señor va a manifestar toda su gloria. Y que van a apedrearte como quisieron apedrear a Jesús por el hecho de que tú siendo hombre, siendo humano, pretendas decir que estás manifestando a través de tu vida las obras de Dios. Y déjeme decirle que en esta vida o manifestamos las obras de la carne o manifestamos las obras del Espíritu, las obras de Dios. Jesús les dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque los fariseos querían matar a Jesús, destruir a Jesús. Las obras y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Por eso examinemos nuestros deseos. Hacia dónde están encaminados nuestros deseos. Porque esa es una forma de saber si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Si en nuestra mente siempre hay maldad, si en nuestra mente siempre hay venganza, si en nuestra mente siempre está el odio, si en nuestra mente siempre está el hecho de encaminarnos a hacerle el mal a alguien, menospreciar a alguien, examinemos, hijos, de quién somos. Examinemos las obras de quién estamos haciendo. Pero si en nuestro corazón está el deseo de servir a alguien, el deseo de llevar las buenas nuevas a alguien, de perdonar, como David decía, ¿hay alguien a quien hoy haga misericordia? Porque dice la Biblia que el que piensa en el pobre, a Dios le da. Y en el día malo, dice, Dios lo librará.
Pero eso es importante como iglesia, manifestar las obras del Padre. Y una clave maravillosa es que el Padre, por eso nos envió el Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo pueda preparar la morada del Padre, para que el Padre venga a habitar. Por eso Jesús dijo, el Padre y yo uno solo somos. Por eso es que lo querían apedrear a Jesús. Dice la Escritura ahí unos versículos antes del por qué querían apedrear a Jesús. Y lo dice Jesús ahí, un versículo antes. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra. Ya habían tomado una vez piedras para apedrearlo por la misma verdad. Luego el mismo Jesús dice, yo y el Padre uno solo somos. Jesús, por eso, antes de irse, dijo, yo rogaré al Padre para que donde yo esté, ustedes también estén. Y nos hagan uno, o sea, la unidad de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia, que es su esposa, uno solo somos. Y si nosotros creemos esta verdad, si nosotros abrazamos esta verdad con todo nuestro corazón, vamos a empezar a ver maravillas en nuestras vidas, porque estamos creyendo uno de los mensajes principales que nosotros debemos de creer en la Escritura, porque a eso nos ha llamado el Señor. Así como dice ahí en el versículo, quiero que me acompañen en Primera de Corintios 12 y versículo 27. Él viene hablando acerca de la analogía del cuerpo humano y lo compara con las funciones de la iglesia, así como las funciones del cuerpo, que aunque hay diferentes miembros, somos uno solo. Trabajamos por un objetivo, hacer caminar el cuerpo, hacer funcionar al cuerpo. Usted pertenece al cuerpo de Cristo y tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero la idea es hacer funcionar el cuerpo de Cristo. Y lo dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El Espíritu Santo está hablando aquí a través de Pablo y dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Todos hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores. Entonces, a través de los dones, a través de los ministerios, es como el cuerpo de Cristo se quiere manifestar. El Padre dice, quiero manifestarme en la tierra y voy a utilizar a mi iglesia a través de los diferentes miembros, quienes poseen diferentes dones, dones de sanidad, dones de enseñanza, dones de profecía, dones de hacer milagros. Hay diferentes dones por medio de los cuales el Padre se manifiesta por medio de la iglesia. Pero si nosotros no creemos que el Padre se manifiesta a través de la iglesia, el enemigo va a poner esa duda para que no recibas tú el beneficio que trae la iglesia. Porque no es una iglesia humana, sino que es el Padre manifestándose a través de la iglesia. Pero el enemigo ha puesto duda, como sucedió al principio. No creer que Jesucristo
vino a través de la carne y se manifestó. Es la misma duda que hubo hace 2000 años. Y por esa duda, muchos querían apedrear a Jesús. Por esa duda, muchos menospreciaron a Jesús. Por esa duda, muchos no recibieron milagros. Y lo más triste, por esa misma duda, crucificaron a Jesús. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Por esa duda en el corazón, mucha gente está menospreciando la iglesia, atacando a la iglesia, apedreando a la iglesia. Y van a terminar persiguiendo a la iglesia, porque no conciben que Dios pueda manifestarse a través de alguien, que pueda hablar a través de alguien, pueda sanar a través de alguien. Que no entre la duda, que no entre la duda a nuestro corazón. Usted que me está escuchando, crea que Jesucristo fue el enviado del Padre para venir a mostrarnos el camino a la salvación. Y que ahora, dentro de esa salvación, como iglesia, el Padre quiere manifestar su gloria a través de la iglesia en esta tierra. Es necesario. Por eso, como iglesia, tenemos que saber cuál es nuestra función, cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol dentro de la iglesia. Señor, ¿cuál es mi llamamiento? Mi llamamiento es predicar, mi llamamiento es enseñar, mi llamamiento es profetizar, es hacer milagros, es administrar. Señor, ¿cuál es mi talento? Porque algo tengo que estar haciendo en el cuerpo de Cristo. No todos son profetas, no todos son maestros, no todos hacen sanidad, pero el cuerpo se va complementando a través de los diferentes miembros que tienen diferentes funciones. Es importante pertenecer al cuerpo de Cristo y no permitir que el enemigo siga sembrando esa duda en muchos corazones con relación a ¿cuál es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Somos el cuerpo de Cristo para manifestar las obras del Padre en esta tierra, la cual necesita con urgencia ver la manifestación de Dios y ver la humildad de Dios para escogernos y poder poner en nuestra vida su tesoro, su vida en nosotros. Imagínense qué humildad la de Dios. Escogernos, por eso Pablo dice, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y dice que Él en estos vasos de barro puso su vida y su luz y su vino en nuestras vidas. Así que el Señor les haya dado luz a través de esta reflexión y que usted siga meditando sobre esta verdad maravillosa que debemos de creer y de manifestar en esta tierra. Que el enemigo no ponga duda en su vida con relación a quién es usted. Usted es parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Así que Dios le bendiga y que el Señor siga añadiendo sabiduría a su vida.